Después de licenciarme, entré como pasante analista en la reluciente sede de Halcón Dinámica aquel primer día. El vicepresidente Marcos Rivera esbozó una sonrisa torcida y dijo: los recién salidos de la universidad. Solo tomad nota. No imaginaba que mi bolígrafo también estaba registrando sus trapicheos en los despachos traseros. Ni por asomo lo sospechaba. Aquella misma semana había colocado, con discreción absoluta, los 10 millones de euros de la herencia de mis abuelos en una estructura legal diseñada para, llegado el momento, arrebatarle precisamente las palancas financieras que él manejaba con tanta ligereza. Me llamo Laura Vidal. Tengo 27 años y aquella mañana de lunes, afilada como el filo de un cristal, crucé el vestíbulo de la Torre de Halcón Dinámica en el Paseo de la Castellana con una tarjeta de empleado tan nueva que aún olía a plástico y ambición. El vestíbulo era una catedral del poder empresarial, un atrio de 3 alturas de acero y vidrio tintado que tragaba los sonidos y devolvía un silencio estéril y refrigerado. La luz del sol se filtraba por los enormes ventanales y dibujaba patrones geométricos perfectos sobre el mármol pulido, como si hasta la luz estuviera sometida a auditoría interna. Hombres y mujeres con trajes impecables y miradas aún más afiladas se movían con una fluidez calculada. Sus zapatos de cuero susurraban secretos que yo todavía no sabía descifrar. Apreté la correa de mi bolso. La tarjeta de plástico frío contra la palma me parecía un cuerpo extraño. En aquel ecosistema de influencias medidas, yo era un organismo introducido sin propósito conocido más que ocupar el escalón más bajo de la cadena alimentaria. Pasante analista. Sonaba menos a cargo y más a diagnóstico. Mi puesto estaba al final de una larga hilera de cubículos en la planta de operaciones. Un rincón siberiano de la empresa con vistas al extintor y a la señal de salida de emergencia. Un mensaje claro y silencioso: eres periférica. Apenas había logrado arrancar el vetusto ordenador de sobremesa cuando una sombra cayó sobre mí. Marcos Rivera, vicepresidente de operaciones. Se plantó allí, un hombre de ángulos duros y sastrería cara. No me miró a mí, sino a un punto por encima de mi cabeza, como si evaluara una mancha en la pared. Sus ojos, del color de un mar tormentoso, bajaron finalmente y la valoración fue tan rápida y desdeñosa que me sentí como un mosquito al que se espanta con la mano. No me ofreció la mano. Solo un gesto de barbilla hacia la mesa. Tu sitio es al final de la fila, dijo con esa voz grave de autoridad que no necesitaba elevarse para hacerse sentir. Revisa los módulos de incorporación. No toques mis correos. Hizo un gesto vago hacia la unidad de red compartida. Territorio digital del que ya me advertían que me mantuviera lejos. Se dio la vuelta antes de que pudiera responder. Su presencia se alejó tan rápido como había llegado, dejando un rastro de aire frío y el leve aroma caro de su colonia. Ni siquiera había pronunciado mi nombre. Yo era, tú. Una función. Un relleno de silla. Me quedé mirando la pantalla negra del monitor, donde mi reflejo me devolvía pequeña e indistinta bajo las luces fluorescentes. El silencio que dejó era más ruidoso que sus palabras. Decía claramente: no importas. El almuerzo fue una lección de antropología corporativa. Me senté al borde de una mesa en la bulliciosa cafetería, observadora muda mientras un grupo de analistas junior de mi departamento picoteaban ensaladas y cruzaban quejas codificadas. Hablaban en un idioma de medias frases y miradas significativas. Una danza cuidadosamente construida de negación plausible. El nombre que más salía, susurrado entre bocados de pollo a la plancha y quinoa, era Norte Raíz Logística.
Ha entrado otro contrato de Norte Raíz esta mañana, murmuró uno llamado Luis con ojos cansados, hablando hacia su botella de agua. Déjame adivinar, respondió la mujer de enfrente sin levantar la vista del móvil. Justo por debajo de los 250.000. Como siempre. Luis confirmó con una sonrisa sin humor. Eficiente. La mesa se quedó en silencio. Un silencio denso e incómodo. Hablaban del umbral interno de aprobación ejecutiva. Cualquier contrato superior a 250.000 euros requería una capa extra de revisión. Firma de alguien por encima de Marcos. Aquellos contratos, curiosamente, siempre rondaban los 249.000 o 248.750. Era un número mágico. Discutían una cadena de acuerdos de transporte fuera de los libros. Un tema que todos entendían implícitamente pero nadie se atrevía a nombrar. Era un pacto colectivo de fingir que no oían el zumbido de una máquina claramente rota por dentro. Yo comí mi bocadillo despacio y no dije nada. Solo era la chica nueva. La que solo tomaba notas. De vuelta en mi escritorio apareció la primera tarea real en el buzón, una checklist de control interno de los proveedores de logística del trimestre anterior. Un Excel frío e impersonal. Mi trabajo era verificar que toda la documentación estuviera presente antes de archivar los registros. Trabajo mecánico. De relleno. Abrí el archivo. Filas y filas de datos y una columna final etiquetada, verificación completada. Desplacé hacia abajo. Docenas de celdas ya marcadas con un verde nítido de aprobado. Comprobé la primera, una factura de combustible. La carpeta correspondiente en la unidad compartida estaba vacía. Otra, confirmación de entrega de mercancía. No existía archivo. Y otra. Y otra. El mismo resultado. Muchos documentos ni siquiera se habían subido todavía. Pero en el registro oficial ya aparecían como conformes. Los controles y equilibrios eran una ilusión. Una función para un público que hacía tiempo que había abandonado el teatro. El sistema no estaba simplemente defectuoso. Era una mentira. Prefirmada y preaprobada. Justo entonces apareció un mensaje en la esquina. Notificación de Slack. Era de Teresa Mora. La jefa de recursos humanos eternamente sonriente que me había entregado el paquete de bienvenida aquella mañana. Mensaje privado: hola Laura. Espero que te estés adaptando. Rápido aviso mientras revisas los archivos de proveedores, si ves facturas de Norte Raíz. No profundices demasiado. Procesa sin más. Es un tema histórico y ya está resuelto. Avísame si necesitas algo. El emoji sonriente al final parecía una amenaza velada. Algo hizo clic en mi cabeza. Un sonido frío y limpio de maquinaria engranando. Histórico, en el léxico de la evasión corporativa no significaba pasado. Significaba enterrado. Era una lápida. Un marcador para algo que querían que permaneciera intacto. Era una debilidad envuelta en una cara sonriente y vendida como consejo útil de RRHH. No eran descuidados. Estaban ocultando activamente algo. Las casillas ya marcadas no eran pereza. Eran un cortafuegos. Entonces me vino un recuerdo nítido como un cristal roto. Mi abuelo sentado en su viejo sillón de cuero. Olor a libros antiguos y tabaco de pipa en el aire. Era un hombre callado. Contable. Que veía el mundo no en colores y formas sino en la verdad cruda e implacable de un balance cuadrado. Una vez golpeó con el dedo un grueso libro encuadernado en cuero. Los números escritos con su letra elegante y precisa.
Laura, me dijo con voz serena. Los que más gritan en una habitación suelen ser los más asustados. Nunca intentes gritar más alto que ellos. Busca la página que nadie quiere que se lea. No levantes la voz. Deja que los libros hablen. Miré alrededor de la inmensa oficina silenciosa. Vi a Marcos Rivera cruzando la planta con el móvil pegado a la oreja, irradiando una aura de importancia intocable. Vi a los demás analistas con la cabeza baja ante sus pantallas, participando en una conspiración silenciosa de mirar hacia otro lado. Todos pensaban que yo era una niña. Una hoja en blanco. Una pasante inofensiva que aprendería las reglas. Aprendería qué preguntas no hacer. Aprendería a marcar las casillas y cobrar la nómina. Veían a una chica callada al final de la fila. No veían a la nieta de mi abuelo. Saqué de mi bolso un sencillo cuaderno negro de tapa dura y un bolígrafo. Lo sentí sólido en las manos. Un pedazo de mundo real en aquel espejismo digital. Lo abrí por la primera página limpia. Con mano firme escribí una sola línea. La tinta. Un trazo oscuro y definitivo. Día 1. Creen que soy invisible. Perfecto. La frase de Teresa en Slack flotaba en el aire reciclado y sin vida de la oficina, tema histórico. La historia. Pensé. Nunca es una cuenta saldada. Es una deuda que sigue acumulando intereses en la oscuridad. Mi propia historia. Y la herencia que la definía. Era el ejemplo perfecto. Mi atención se desvió de los píxeles de la pantalla. De las columnas ordenadas de un Excel diseñado para ocultar la verdad. Y viajé 3 meses atrás. Sentada en un pequeño y tranquilo despacho de abogados a 1 hora en coche de Madrid. Olía a papel viejo y cera de limón. Un aroma reconfortante de otra época. No era el bufete que mi familia había usado durante generaciones. El que enviaba cestas ostentosas cada Navidad. Era un despacho unipersonal dirigido por Arturo Velasco. Un hombre cuya discreción era su principal capital. Había sido amigo de mi abuelo. Compañero enlace en el poder silencioso de los registros meticulosamente guardados. Deslizó un grueso sobre Manila sobre la superficie pulida de su escritorio de caoba. Tus abuelos fueron muy concretos. Laura, dijo con voz suave pero mirada afilada. Te lo dejaron todo. 10 millones de euros. Pero viene con una condición. Dentro del sobre. Encima del denso montón de documentos legales. Había una carta sencilla de color crema doblada 2 veces. La letra era la elegante y fluida de mi abuela. La firma al pie era un esfuerzo conjunto, su nombre entrelazado con la escritura más angulosa y firme de mi abuelo. Queridísima Laura. Comenzaba. Tu abuelo y yo hemos vivido mucho tiempo. Hemos visto cómo el dinero construye y cómo destruye. Lo hemos visto usado como escudo y como espada. Este dinero es nuestro legado. Pero tú eres nuestro futuro. Te lo dejamos no como colchón para suavizar tu vida, sino como herramienta. El mundo está lleno de gente que te pedirá que te dobles. Que mires hacia otro lado por comodidad o conveniencia. Solo te pedimos esto, invierte en aquello que te permita mantenerte erguida. Leí la frase 3 veces. Invierte en lo que te permita mantenerte erguida. No era consejo financiero. Era una directriz moral. La condición que Arturo me explicó entonces era la encarnación legal de esa directriz. Los 10 millones no se transferirían simplemente a mi cuenta bancaria. Se colocarían en un fideicomiso y los fondos solo se liberarían hacia una estructura legal de mi propia creación. Una estructura,
Estipulaba el testamento, con un propósito claramente definido de preservación de capital y un objetivo social o ético tangible. No podía comprarme un ático o un coche deportivo. Tenía que construir algo. No querían que fuera rica. Laura, dijo Arturo en voz baja, leyendo la expresión atónita de mi rostro. Querían que fueras poderosa. Hay una diferencia. Y así. Durante las siguientes semanas en aquel mismo despacho que olía a limón, comenzamos a construir. No con ladrillos y mortero. Construimos con estatutos y reglamentos internos. Construimos un arma. Primero creamos la Fundación Faro del Ciprés. Elegí el nombre yo misma. El ciprés es resiliente. Longevo. El faro es luz. Guía. La fundación sería el corazón de la operación. El núcleo moral. Era una entidad sin ánimo de lucro privada y su misión declarada, que redactamos con esmero, era promover prácticas éticas y transparencia en las cadenas de suministro corporativas. Era la razón pública. Socialmente aceptable. Para todo lo que vendría después. La fundación sería la beneficiaria última de todos los rendimientos de inversión. Pero no haría las inversiones ella misma. Para eso necesitábamos algo con dientes. Ese algo fue una sociedad limitada con series separadas que llamamos Serie Lago Norte. Arturo me lo explicó en términos sencillos y claros que mi abuelo habría aprobado. Piensa en la SL como una caja fuerte de acero, dijo, dibujando en un bloc legal. Y una SL con series te permite crear compartimentos a prueba de fuego dentro de esa caja. Cada compartimento o serie es legalmente independiente de los demás. Si algo sale mal, una demanda. Una mala inversión. No puede tocar los activos de los otros compartimentos. Es una forma de operar en múltiples arenas sin exponer todo el flanco. Era una estructura diseñada para una influencia quirúrgica y discreta. Mi nombre. Laura Vidal. No aparecería en ningún registro público de la serie Lago Norte. El único miembro de la SL era la Fundación Faro del Ciprés. El control estaba en manos de un fiduciario. Pero la identidad de ese fiduciario quedaba protegida por capas de privacidad legal. Yo era un fantasma en mi propia máquina. Podía dirigir sus movimientos. Pero nadie podía rastrear las manos en los mandos hasta la pasante sentada al final de la fila. Con la estructura en su sitio. La siguiente pregunta era el objetivo. La misión de la fundación nos daba el qué, integridad en las cadenas de suministro. Pero yo tenía que definir el cómo. Pasé semanas enterrada en investigación. No para los exámenes finales de la universidad, sino para mi propia guerra privada. Elegí nuestros criterios de inversión con la precisión de un artificiero. No compraríamos acciones en el sentido tradicional. La propiedad es ruidosa. Pone tu nombre en un registro de accionistas. Yo quería algo más silencioso. Algo que fluyera por las tuberías de una empresa. No por la puerta principal. Elegí deuda. Concretamente, apuntaríamos a bonos corporativos y deuda titulizada de empresas con vulnerabilidades operativas rumoreadas pero no probadas. Nos centraríamos en negocios que dependieran fuertemente de redes complejas de logística y transporte. Precisamente los lugares donde se recortaban esquinas y se ocultaban costes ilícitos. Nuestra tesis de inversión era sencilla: compraríamos la deuda de una empresa con descuento y las condiciones de esa deuda serían nuestra palanca. El buen dinero. Decía siempre mi abuelo. Tiene que saber decir no. Yo lo llevé un paso más allá. El buen dinero tiene que saber poner las condiciones.
instruí a Arturo para que incrustara una cláusula específica en todos nuestros acuerdos de adquisición de deuda, una estipulación que daba al tenedor de la deuda, Serie Lago Norte, el derecho a exigir una auditoría independiente de terceros si surgía evidencia creíble de fraude en la cadena de suministro o violaciones éticas. No estábamos comprando simplemente un flujo de ingresos. Estábamos comprando una llave. En una tarde gris 2 semanas antes de ponerme la toga de graduación, me senté en el despacho de Arturo y firmé el último montón de documentos. Mi firma, normalmente firme, tembló ligeramente en la última página. La tinta era de un azul profundo y permanente. Tenía 27 años. Era una estudiante sin empleo a punto de licenciarse. Y ahora era la mano oculta que controlaba un instrumento financiero de 10 millones de euros diseñado para un único propósito. Aún no sabía que el objetivo sería Halcón Dinámica. Pero sabía el tipo de empresa que sería. El tipo donde un vicepresidente podía despedir a una nueva empleada sin pensárselo 2 veces. Donde la contabilidad era un ejercicio de escritura creativa y donde un tema histórico era una advertencia para dejar de hurgar. El temblor en mi mano no era de miedo. Era la vibración de un motor que arrancaba por primera vez. Estaba firmando el fin de una vida cómoda y aceptando una vida con propósito. Al empujar los documentos firmados de vuelta hacia Arturo, mi razón estaba perfectamente clara y fría. Quería cobrar una nómina limpia. O, si eso no era posible, orquestar una limpieza total. Mis ojos volvieron a enfocarse en el monitor de mi escritorio en Halcón Dinámica. El nombre Norte Raíz parecía arder en la pantalla. La casilla verde ya marcada junto a su carpeta vacía no era solo un atajo procedimental. Era un síntoma de la enfermedad que me había preparado para combatir. Era una invitación. Y yo, o mejor dicho, la entidad silenciosa e invisible que había construido, estaba a punto de aceptarla. Mi investigación comenzó no con un estruendo, sino con un clic, el clic metódico y silencioso del ratón navegando por los archivos laberínticos del servidor de compras de Halcón Dinámica. Mi tarea oficial era la entrada mecánica de datos en la checklist de control interno. Un trabajo tan tedioso que estoy segura de que estaba diseñado para inducir coma. Pero para mí era una llave. Con mis credenciales de bajo nivel no podía acceder a informes financieros sensibles ni a expedientes de personal. Pero sí podía ver todas las órdenes de compra, todas las facturas y todos los contratos con proveedores externos de los últimos 5 años. Era el talonario de la empresa abierto de par en par para cualquier pasante analista lo bastante aburrida como para leerlo. Empecé con una búsqueda sencilla, Norte Raíz Logística. Los resultados inundaron la pantalla. Cientos de contratos que se remontaban años atrás. Los ordené por fecha. Luego por valor. Un patrón surgió casi inmediatamente. Tan nítido y consistente que parecía un fallo repetido en una línea de código. Norte Raíz Logística recibía un nuevo contrato de servicios de envío urgente casi cada mes. Y el valor de cada uno de esos contratos era una variación del mismo tema, 249.000 euros. 249.500 euros. 248.750 euros. Bailaban alrededor de los 250.000 euros con la agilidad de una bailarina. Pero nunca lo superaban. Era un registro perfecto e ininterrumpido de quedarse justo por debajo del umbral que habría activado el propio límite de aprobación de marcos y requerido supervisión del director financiero. No era solo eficiente. Era quirúrgicamente preciso. Aquello era el humo. Ahora necesitaba encontrar el fuego. Empecé a abrir los propios archivos de los contratos. Eran escaneos de documentos físicos. Contratos estándar llenos de jerga legal densa.
Durante 3 días no hice otra cosa que leerlos. Con los ojos doloridos por el esfuerzo. Todos eran idénticos. Tan idénticos que noté un error tipográfico recurrente en la misma cláusula. Sección 4b. Sobre responsabilidad. La palabra indemnizar estaba mal escrita como indemnizar en todos los contratos fechados después del segundo trimestre de 2021. Era una nimiedad. Un error humano. Pero que se repitiera verbatim durante 3 años seguidos significaba que nadie estaba leyendo realmente aquellos documentos. Se generaban a partir de una plantilla. Un sello de goma aplicado sin pensarlo 2 veces. El siguiente descubrimiento vino de un lugar donde nadie mira nunca. En la carpeta de borradores de una cuenta de correo compartida del departamento. Enterrada bajo años de respuestas de, fuera de la oficina, olvidadas y pedidos de comida. Había una cadena de correos de hace 3 años entre Marcos Rivera y alguien de Norte Raíz. El asunto era, plantilla de contrato. El cuerpo del correo era una sola frase de Marcos: usad esta a partir de ahora. Sin desviaciones. Adjunto había un documento Word. Era la plantilla maestra. El código fuente de toda la operación. Y allí, en la sección 4b, estaba el pecado original, el indemnizar, mal escrito. Aquello demostraba que el proceso no era solo perezoso. Estaba centralizado y era deliberado. Era el sistema de Marcos. El verdadero avance. Sin embargo, llegó por un momento de pura descuido digital. En una carpeta mal etiquetada, escaneos logística Q2. Escondida entre docenas de PDFs formateados correctamente de confirmaciones de entrega. Había un archivo IPEG. Era una fotografía tomada claramente con prisas con un teléfono móvil de un papel apoyado en el asiento del copiloto de un coche. La iluminación era mala. El ángulo torcido. Pero el texto era lo bastante legible. Era una hoja de gastos interna de Norte Raíz. Un documento que yo nunca debería haber podido ver. Detallaba los costes de un envío a Halcón Dinámica. Estaba la línea estándar de combustible. De mano de obra. Y luego al final una edición manuscrita en tinta azul, cuota de coordinación MR 4%. MR. Marcos Rivera. Una cuota del 4% que no aparecía en ninguna factura oficial ni en ningún contrato firmado. Era un fantasma en la máquina. Una transacción sombra que suponía casi 10.000 euros en aquel único envío. Multiplicado por docenas de envíos al año durante varios años. Las cifras se volvían mareantes. Era el mecanismo del robo. El propio sifón. Con ese conocimiento, dirigí mi atención a los datos operativos, los registros GPS de los camiones de Norte Raíz, que se subían automáticamente a nuestros servidores para seguimiento. Crucé las fechas de los envíos detalladas en los contratos con las rutas de los camiones. Surgió otro patrón. Los camiones asignados a los envíos urgentes de Halcón tomaban sistemáticamente desvíos inexplicables, dando rodeos por autopistas más congestionadas, añadiendo horas y kilómetros a sus trayectos. Aquellos desvíos siempre se justificaban en el parte del conductor con una frase recurrente: retraso por evento de tráfico imprevisto. Saqué un calendario de los plazos financieros corporativos de Halcón. Las fechas de aquellos eventos de tráfico imprevistos coincidían con una precisión casi perfecta trimestral con la última semana antes de que Halcón tuviera que hacer sus pagos de deuda a los tenedores de bonos. Los costes de envío inflados. Comprendí. No eran solo por la cuota del 4%. Eran una herramienta para manipular los gastos operativos sobre el papel. Una forma de suavizar el flujo de caja en los informes trimestrales.
haciendo que la empresa pareciera más sana y estable de lo que realmente era. Era un fraude sofisticado de dos puntas. Marcos no solo robaba a la empresa. Usaba el robo para mentir a sus inversores. Había empujado la evidencia digital hasta donde podía. Ahora necesitaba tocar el mundo real. La tarde siguiente. Alegando la necesidad de entender mejor las operaciones de base para mi proyecto de pasante. Cogí un taxi hasta el almacén de distribución de Halcón Dinámica en las afueras industriales de Getafe. El almacén era una enorme caja metálica llena del rugido de carretillas elevadoras y olor a gasóleo y cartón. Era un mundo alejado de la torre silenciosa y climatizada del centro. Encontré al jefe de almacén en un pequeño despacho acristalado que daba a las zonas de carga. Se llamaba Alonso Ferrer. Un hombre de casi 70 años con manos como raíces nudosas y ojos que lo habían visto todo. Miró mi atuendo impecable de oficina y mi placa reluciente con cansada diversión. ¿Perdida?, preguntó con voz ronca. Tengo algunas preguntas sobre nuestro acuerdo con Norte Raíz Logística, dije manteniendo un tono neutral y profesional. Se recostó en su silla chirriante y cruzó los brazos. El papeleo está en orden. Nosotros solo cargamos los camiones que nos envían. Sus camiones parecen tomar rutas extrañas, insinué suavemente. Añaden mucho tiempo a las entregas. Alonso me miró fijamente un buen rato. Con mirada afilada y evaluadora. Parecía sopesar algo. Luego soltó una risa corta y sin humor. Eres la primera persona de arriba que baja aquí a hacer una pregunta de verdad, dijo sacudiendo la cabeza despacio. La primera en 10 años. Metió la mano en un cajón de su viejo escritorio metálico y sacó un pequeño objeto negro que colocó sobre la mesa entre nosotros. Era una tarjeta de memoria. Cámara 3 de la zona de carga, dijo bajando la voz casi a un susurro. Apunta justo al fondo del patio. La grabación se borra cada 72 horas. Pero a veces hago copia. Si algo parece raro, empujó la tarjeta hacia mí. No sé qué buscas. Señorita. Y no quiero saberlo. Pero lo que sea. Probablemente lo encontrarás ahí. Metí la tarjeta de memoria en el bolsillo. El pequeño rectángulo de plástico pesaba más que un bloque de plomo. Gracias. Alonso. Solo ten cuidado, dijo sosteniendo mi mirada. Las serpientes de esta empresa no todas trabajan en la hierba. Aquella noche. En la intimidad de mi apartamento. Enchufé la tarjeta de memoria a mi portátil personal. Contenía docenas de archivos de vídeo organizados por fecha. Encontré el correspondiente al envío de la hoja de gastos fotografiada. Pulsé reproducir. La grabación era granulada. Tomada en el blanco y negro fantasmal de una cámara de visión nocturna. La marca de tiempo en la esquina marcaba las 1:17. Un camión semi de Norte Raíz. Con su logo claramente visible en el lateral. Estaba aparcado al fondo del patio de carga desierto. Durante varios minutos no pasó nada. Luego un camión más pequeño sin marcas y sin matrícula visible se detuvo junto a él. Las puertas traseras de ambos camiones se abrieron. Durante los siguientes 22 minutos. El conductor de Norte Raíz y el del camión sin marcas movieron palés del camión grande al pequeño. Lo hacían con una eficiencia silenciosa y practicada. No se intercambiaba papeleo. No se veía conversación. Era una transferencia nocturna y silenciosa de mercancía que no aparecía en ningún manifiesto. Me recosté. Con el corazón latiendo con ritmo pesado y constante contra las costillas. Aquello era. La prueba física. Los costes inflados.
Los desvíos todo era para encubrir aquello. Estaban mermando los envíos. Halcón pagaba por 10 palés de mercancía. Pero solo 8 llegaban al destino final. Los otros 2, junto con la cuota de coordinación del 4%, eran el precio del silencio. Cogí la grabadora de voz digital que siempre llevaba encima. Costumbre de las clases universitarias. No pulsé grabar para capturar audio del vídeo, eso sería inútil y potencialmente problemático. En cambio, empecé a hablar, creando mi propia evidencia. Hora actual, 9:37, dije con voz calmada y clara en el silencio de mi apartamento. Estoy revisando el archivo 22A7F del medio proporcionado. Los metadatos del archivo indican fecha de creación de. Documenté meticulosamente cada detalle, la marca de tiempo del vídeo, la descripción de los camiones, la duración de la transferencia. No era solo testigo. Estaba creando un registro contemporáneo. Un diario de mi investigación legalmente sólido e irrefutable. Todas las piezas dispersas se encajaron formando una sola imagen fea. Las facturas justo por debajo del límite de 250.000 euros para evitar escrutinio. Los contratos copiados y pegados para que nadie leyera nunca los detalles. La cuota fuera de libros del 4%. Los desvíos fraudulentos para inflar costes y enmascarar el delito real. Y finalmente, la transferencia de medianoche en el patio. Era una conspiración de silencio pagada con una cuota de coordinación. Era el precio de mirar hacia otro lado. Y yo tenía el recibo. Con la evidencia asegurada, una trinidad de registros digitales. Testimonio presencial y vídeo condenatorio. La primera fase estaba completa. Pero la tarjeta de memoria en el cajón de mi escritorio no era un arma para blandir en una reunión con RRHH. Eso me habría costado el despido. Una demanda y quedar enterrada bajo una montaña de litigios corporativos. Alonso perdería su trabajo y Marcos emitiría un comunicado cuidadosamente redactado sobre una empleada descontenta. No. La evidencia no era el arma en sí. Era el sistema de puntería. Era la confirmación definitiva que necesitaba para desbloquear los 10 millones y comenzar el proceso silencioso y metódico de apuntar el arma real al corazón de Halcón Dinámica. El sábado siguiente conduje de vuelta al despacho que olía a limón de Arturo Velasco. Le expuse el resumen de mis hallazgos, excluyendo el vídeo para proteger a Alonso de momento, centrándome en los datos irrefutables de los propios servidores de Halcón. Arturo escuchó sin interrumpir, con las manos entrelazadas y expresión indescifrable. Cuando terminé, simplemente asintió. El mandato ético de la Fundación Faro del Ciprés se ha cumplido, dijo con voz plana de legalidad definitiva. Podemos proceder. El proceso fue rápido y silencioso. El fideicomiso que guardaba mi herencia se disolvió y los 10 millones fluyeron. No a una cuenta con mi nombre, sino a las cuentas operativas de la serie Lago Norte SL. Fue como ver un río desviado bajo tierra, desapareciendo de la vista pública para alimentar un sistema de raíces que nadie podía ver. Desde mi escritorio en Halcón Dinámica yo seguía siendo Laura Vidal, pasante analista, cobrando un sueldo anual que no cubriría ni el catering de una sola reunión del consejo. En el mundo real era la directora invisible única de un vehículo de inversión privado de 10 millones de euros. Nuestra estrategia no era atacar a Halcón Dinámica de frente. Un asalto frontal es ruidoso, caro y da al enemigo un blanco claro. En cambio, nuestro propósito era rodearla. Comprar el propio suelo sobre el que se erguía y el aire financiero que respiraba. Nos convertiríamos en su entorno.
Nos convertiríamos en su acreedor. Su casero. Su conciencia. La primera transacción se ejecutó a través de la serie Lago Norte S3. Una entidad legalmente segregada creada exclusivamente para adquirir deuda corporativa. No compré ni una sola acción de Halcón. Las acciones representan propiedad. Un asiento en la mesa. Una voz en la sala. Yo no quería voz. Quería correa. La deuda representa obligación. Es el acreedor. No el accionista. Quien tiene el poder último cuando una empresa empieza a tambalearse. Mi objetivo era un bono corporativo específico que Halcón había emitido 2 años antes. Era deuda a medio plazo poco glamurosa y se cotizaba actualmente con un descuento importante. A 89 céntimos por euro. El mercado estaba nervioso. Llevaban meses circulando rumores sobre el flujo de caja cada vez más apretado de Halcón y posibles incumplimientos de covenants. El mercado olía el humo que yo ya había rastreado hasta el fuego. Ellos especulaban. Yo actuaba con certeza. Para ellos era una compra arriesgada. Para mí era una ganga. Durante 2 semanas. Usando un broker de terceros que solo nos conocía como Lago Norte S3. Empezamos a comprar. Nunca adquirimos bloques grandes que pudieran llamar la atención en una mesa de operaciones. Compramos en lotes pequeños y extraños. Sorbiendo paquetes de obligación del mercado abierto sin hacer ruido. Compramos a fondos de pensiones que querían reducir riesgo. A hedge funds que recortaban pérdidas. Cada compra era un susurro digital silencioso que se acumulaba en una posición significativa sin emitir sonido alguno. Al final del mes. Lago Norte S3 era uno de los mayores acreedores no institucionales de Halcón Dinámica. Nadie en Halcón lo sabía. Mi nombre no aparecía en ningún registro. Para ellos. Su deuda simplemente se había dispersado entre varias cámaras de compensación anónimas. Mientras S3 aseguraba las obligaciones financieras directas de la empresa. Una segunda entidad. Serie Lago Norte S4. Ejecutaba una maniobra paralela. Su objetivo no era la empresa en sí, sino su activo físico más significativo, la reluciente torre de cristal y acero en el Paseo de la Castellana donde yo me sentaba cada día fingiendo ser invisible. Halcón Dinámica no era propietaria de su sede. Como la mayoría de las corporaciones. Tenía un arrendamiento a largo plazo. El edificio en sí pertenecía a un conglomerado inmobiliario comercial y la hipoteca sobre la propiedad estaba titulizada. Empaquetada en bonos y vendida a inversores. S4 empezó a comprar aquellos valores respaldados por hipotecas específicos. Era una jugada aún más oscura. Estábamos comprando la posición del banco como acreedor del casero. Era otra capa de separación. Otro grado de invisibilidad. El poder aquí residía en el contrato de arrendamiento. Un documento público que había descargado de la oficina del registro de la propiedad. Enterrada en la letra pequeña había una cláusula estándar pero poderosa. Los términos del arrendamiento estaban condicionados a que Halcón Dinámica mantuviera su buen standing y cumpliera todas las regulaciones comerciales federales y autonómicas. Un hallazgo verificado de fraude corporativo significativo. Como robo sistémico en la cadena de suministro. Constituiría un incumplimiento material. Tal incumplimiento daría al propietario del edificio, y por extensión a sus acreedores principales, que ahora nos incluían a nosotros, el derecho a declarar el arrendamiento en mora. Potencialmente forzando una renegociación a un tipo prohibitivamente alto o incluso el desahucio. Ahora estábamos en posición de amenazar el techo sobre la cabeza de Marcos Rivera. La pieza final de la estructura era la más delicada.
Involucraba a un pequeño proveedor familiar de materiales de embalaje especial que encontré en la lista de proveedores de Halcón. Su historial de pagos mostraba que Halcón era sistemáticamente moroso, estirando los pagos hasta 90 o incluso 120 días. Era una táctica corporativa habitual para gestionar flujo de caja. Pero estaba ahogando a la pequeña empresa. A través de un intermediario actuando en nombre de la Fundación Faro del Ciprés nos acercamos a ellos. No les ofrecimos comprarlos. Les hicimos una propuesta diferente, les ofrecimos comprar sus cuentas por cobrar pendientes de Halcón al valor nominal completo. Para ellos era un salvavidas, liquidez inmediata. Liberados del estrés de perseguir a un gigante corporativo moroso. Para nosotros el precio era unos pocos cientos de miles. Pero el verdadero valor estaba en las condiciones de la venta. A cambio de la compra nos aseguramos el derecho a una auditoría completa de sus libros de envíos y recepciones de los últimos 3 años. Ahora tenía los 3 pilares de mi estructura silenciosa en su sitio. El primero, el estrangulamiento de la deuda de la empresa, dándome palanca sobre su salud financiera. El segundo, la garantía sobre su sede física, dándome palanca sobre su propia presencia. El tercero, sus datos vistos a través de los ojos de un proveedor externo, dándome una fuente de verificación externa inatacable para el fraude que ya había descubierto. Cada pieza de la red estaba conectada por un único hilo invisible, la cláusula especial que Arturo había redactado e incrustado en todos nuestros acuerdos de compra. Estipulaba en lenguaje legal frío y duro que si la entidad objetivo, ya fuera Halcón misma o la entidad arrendataria de su sede, era hallada en violación de covenants éticos de cadena de suministro mediante una auditoría independiente verificada. El tenedor de la deuda, Lago Norte, se reservaba el derecho de exigir inmediatamente una investigación especial con poder para nombrar sus propios auditores. Mi dinero ya no era solo dinero. Era una red de cables trampa enterrados justo debajo de la superficie de las operaciones diarias de Halcón. Y yo. Laura Vidal. Pasante analista. Seguía sentada en mi escritorio al final de la fila, marcando metódicamente las casillas de «aprobado» en la checklist de control interno. Tal como me habían dicho. Seguía siendo invisible. Seguía siendo la chica que solo tomaba notas. Era un fantasma en su máquina. Y esperaba el momento perfecto para empezar a tirar de las palancas. Llegó un martes. Acababa de terminar mi ritual matutino de iniciar sesión en el sistema. Mi pantalla brillaba con la falsa promesa de un día productivo cuando su voz cortó el zumbido bajo de la oficina. No era una petición. Era una citación. Levanté la vista. Marcos Rivera estaba de pie en la entrada de la sala de reuniones acristalada contigua a su despacho de esquina. No me miró. Ya se estaba dando la vuelta, esperando que le siguiera. Todas las cabezas de mi sección de la planta abierta bajaron discretamente. Cada analista de repente absorto en una hoja de cálculo. Una procesión real en solitario. Empujé mi silla hacia atrás, el sonido sonó anormalmente fuerte en el repentino silencio, y caminé hacia él. La sala de reuniones era una caja transparente. Un terrario para depredadores corporativos. Ofrecía una vista panorámica del skyline de Madrid. Un panorama de poder y ambición que hacía que todo dentro de la sala pareciera significativo. Marcos no se sentó. Se quedó de pie junto al ventanal que iba del suelo al techo. Una silueta oscura contra el cielo brillante de la mañana. Esperó hasta que cerré la pesada puerta de cristal, sellándonos en una burbuja de silencio insonorizado. Has estado haciendo muchas preguntas, empezó. Todavía de espaldas a mí. Con voz calmada. Casi conversacional. Pero con la energía enrollada de una serpiente a punto de atacar.
Sobre norte raíz. Mantuve mi propia voz nivelada. Soy pasante analista. Mi trabajo es analizar. Se volvió entonces. Un giro lento y deliberado. Una sonrisa tenue y sin humor.